bien, hermanos, ha llegado el momento en que vamos a estudiar de nuevo la palabra de Dios. Y para eso me gustaría leer el segundo versículo de la lectura bíblica, el cual dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente. Precisamente el título de este tema que escogí para este tema es el costo de la salvación gratuita. Parece que fuera una contradicción, ¿verdad? El costo de la salvación gratuita. Y es que, para ser honesto, no existe, podríamos decir, casi nada gratis. Lo que quizás no nos cueste, le costó a otro. A alguien le costó. Alguien pagó el precio. La semana pasada, como cada año, se celebró la independencia de los Estados Unidos. Independencia que a nosotros no nos costó. Le costó a otros. Yo quiero rápidamente hacer un recuento cronológico. Hace 237 años, voy a abreviar, a quitar muchos nombres para poder ir rápido en este pequeño recuento cronológico. El 7 de junio de 1776, Richard Henry urgió al Congreso declarar la independencia. Hacía muchos años había habido una revolución en contra de la forma en que esta nación se había transformado, una nación que empezó totalmente libre con los peregrinos, pero como venían de Inglaterra, Inglaterra empezó a tomar dominio y hubo una revolución, y había un congreso, aunque el rey era gobernador desde Inglaterra, pero había un congreso representando 56 representantes a las 13 provincias o estados que existían en aquel entonces, y uno de los representantes al Congreso, Richard Henry, urgió al Congreso a declarar la independencia. Ya había muchos roces porque los ingleses decidieron quitarle un derecho a las milicias y era desarmarlas, lo cual es uno de los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos, que todavía tienen, de portar armas. Entonces, debido a esto, Richard Henry urgió al Congreso a declarar la independencia. El 11 de junio, el Congreso nombra un comité para redactarla y se llama una sección para debatirla. Se fija entre el 1 de julio y el 4 de julio para debatir. El 2 de julio, el Congreso declara la independencia mientras tropas de Inglaterra desembocaban en Nueva York para impedir la independencia. O sea, la independencia fue declarada el 2, aprobada, declarada el 2 de julio. Y el 4 de julio el Congreso adopta la independencia mientras las milicias estatales combaten con tropas inglesas en diferentes lugares del país. El 6 de julio el periódico Pennsylvania Evening Post publica por primera vez la declaración de independencia. El 8 de julio se da la primera lectura pública en Filadelfia. El 9 de julio se ordena la lectura frente a la Armada Americana. El 19 de julio se ordena que sea oficialmente escrita y firmada por los miembros del Congreso. Esa firma no se realiza hasta el 2 de agosto, cuando los 56 miembros del Congreso que representaban las 13 provincias firman la Declaración de Independencia. Ese mismo día, más tropas inglesas, refuerzos llegados, desembarcan en Nueva York, después de que
el rey de Inglaterra recibe noticias de una gran derrota en Charleston, sur de Carolina, el sur de Carolina. El 18 de enero de 1777, George Washington ordenó que las copias se envíen a los estados, las copias a los estados con la Declaración de Independencia, e inclusive que se le envíe una copia al rey de Inglaterra, con quien estaban en guerra. Me llamó la curiosidad quiénes representaban a Georgia en este congreso. Y los representantes de Georgia en este congreso eran Buron Gwinnett, en cuyo honor se le dio el nombre Condado de Gwinnett al Condado de Gwinnett. George Walton, en cuyo nombre se le dio el nombre al Condado de Walton, el Condado de Walton, cuya, vamos a decir, capital o ciudad principal es Monroe. No sé si algunos conocen a Monroe. Y en Gwinnett, la ciudad principal donde está City Hall, probablemente la capital es Lawrenceville. Y también entre ellos, el otro representante, eran tres, era Lyman Hall. En honor a él se le dio el nombre a este condado en que vivimos acá, Hall, cuya ciudad principal es Gainesville. Y yo quise saber acerca de estos tres representantes de Georgia ante el Congreso. Y tenemos aquí a Buron Gwinnett. Él no nació en este país, él nació en Circa, Inglaterra. Y era un comerciante mercantil. Él se radicó aquí en Georgia y llegó a simpatizar con la independencia de los Estados Unidos y llegó a ser comandante de batallón de la milicia de Georgia, hoy la Guardia Nacional de Georgia. Y él tuvo mucha rivalidad con otro prócer, otro representante del Congreso pero estatal, que llamaba Lachlan McIntosh, con McIntosh. Y este hombre llegó a tener varios cargos y decidió ampliar las fronteras de Georgia hacia el sur y marchó con sus tropas para atacar al estado de Florida, pero falló su misión. Y cuando estaba en Savannah, dice la historia, el 16 de mayo de 1777 se encontraba en Savannah y fue recriminado por McIntosh y el hermano de McIntosh, y entonces lo desafió a un duelo. Salieron y se hicieron el duelo, que ambos quedaron heridos. McIntosh sobrevivió, pero Gwinnett murió 3 días después, a la edad de 42 años. George Walton, el otro representante del estado de Georgia, nació en Virginia, pero como y los otros dos vino y compró tierras en Georgia, y llegó a ser secretario de provincia, llegó a ser gobernador también del estado de Georgia 2 veces, y en su nombre, como dije antes, está el condado Walton, cuya capital es Monroe. Y es Lyman Hall, honor a él se llama este condado, el condado Hall. Él nació en Wallingford, Connecticut, pero como los otros vino a Georgia y compró tierras acá en Georgia. Y él, bueno, me olvidé decir que no era comerciante y no abogado, fue juez también, y era médico. Trabajó como médico, pero llegó a ser también comandante de la milicia en Georgia, y también fue electo a la asamblea y también fue gobernador de Georgia. Entonces, pero esos tres hombres no les pasó lo que le pasó a muchos de los otros 53. Después de la declaración de independencia, los 56 que firmaron fueron puestos en la lista negra de los ingleses, y en medio de las batallas contra las milicias empezaron a buscarlos. En los estados donde había una milicia fuerte, como en Georgia, los ingleses no pudieron capturar o hacer nada a los que firmaron la independencia. Pero en otros estados donde la Guardia Nacional era más débil, allí muchos de ellos fueron capturados, de los que firmaron, llevados prisioneros, torturados. Algunos sus casas fueron destruidas, y a algunos de los que firmaron, su esposa, fueron violadas y torturadas.
Antes fueron amenazados con retractarse de esta firma, pero ellos no lo quisieron hacer. Muchas personas murieron y sangre fue derramada para lograr la independencia de esta nación. De la misma manera, la salvación del pecador es gratuita, pero costó la sangre de la vida del Hijo de Dios. En Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 17, dice otro versículo que habla de la salvación gratuita. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Aquí dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es esa esposa que dice, ven? ¿Quién es esa esposa que quiere ganar a otros? La iglesia. Y la pregunta que podríamos hacer, ¿y quién ganó la iglesia? La iglesia que quiere ganar a otros, la palabra de Dios dice claramente quién ganó esa iglesia en Hechos capítulo 20, versículo 28. En Hechos 20, 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó ¿con qué? Con su propia sangre. La iglesia ha sido ganada por la sangre de Cristo. Si en algún momento te has sentido arrepentido y te has arrepentido y te sientes perdonado, es por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Gratuitamente, el Señor, un libertador, Dios es un libertador de amor. La palabra de Dios de tapa a tapa lo muestra en Romanos 3, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo están justificados? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Encontramos aquí varios elementos. Dice que esa justificación, somos el 24, dice, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. Y dice que somos propiciación, por propiciación, dice Dios, como puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre. Es decir que nosotros podemos hacer todos los esfuerzos que queramos para colaborar con el Señor en la transformación de nuestro carácter, pero la salvación es ¿cómo? Gratuita, absolutamente gratuita. Nadie puede ganar el favor de Dios. El favor de Dios es un favor de Él mismo, gratuito. Es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Y nótese también de que la salvación que el Señor da, ¿sí? En Romanos 5, 8 al 9, nos muestra cuán libertador es Él. Romanos 5, 8 y 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, ¿qué? Salvos de la ira. Dice, cuando era aún pecador. Yo a veces me pongo a pensar que
como seres humanos imperfectos que somos, a veces como que si vamos a hacer un favor o algo a alguien, no, pero esta persona me hizo aquello, pero esta persona tal cosa, ¿verdad? Pero dice aquí que siendo aún pecadores, el Señor no es lo que es tan buenecito, voy a morir por ellos. No es que yo voy a morir por ellos porque ellos no pecan ni nada, ¿no? Dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La sangre de Cristo, hermanos, nos trae redención y nos trae también paz. Nosotros vivimos con paz, tenemos paz. Hace algún tiempo presenté aquí un tema de la paz interior y la paz exterior. La paz exterior el Señor nos la garantiza. Antes, por el contrario, con respecto a la paz exterior, el Señor dice en la paz exterior, dice que yo venía a meter espada. Pero la paz interior Él sí la garantiza. Y esa paz interior viene por la obra también de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 14, vamos a encontrar ahí esos dos ingredientes, redención y paz, tanto en el primer versículo como en el último versículo. Dice allí, en quien tenemos, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención y perdón de pecados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Él es lo principal sobre todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio del primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, es decir, en todo sea lo principal. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos, en la cruz, Cristo murió por el universo entero. Porque los mundos no caídos en pecados, los ángeles no caídos en pecados, necesitaban del sacrificio de Cristo para que el nombre de Dios fuera reivindicado en todo el universo. Por eso dice este versículo así, de que Él reconcilió no solo las cosas que están acá, sino las cosas que están arriba, y trajo paz mediante la sangre de su cruz. O sea que nosotros vemos que héroes derraman sangre por proyectos terrenales intemporales, pero Cristo las derramó por algo eterno. Y el apóstol Pedro dice claramente que Cristo fue quien nos redimió, nos rescató, nos compró. Dice en 1 de Pedro 18 al 19. En 1 de Pedro capítulo 1, capítulo versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿La sangre preciosa de quién? De Cristo. Por eso dice, como un cordero sin mancha. Por eso, cuando el pueblo de Israel hacía sacrificios, mostrando o proclamando lo que iba a hacer Cristo, tenía que llevar un cordero como sin defecto, sin tacha, un cordero inmaculado. Por eso tenían que ellos estar de esa manera, porque Cristo es un cordero que es sin mancha, sin pecado, inmaculado. Allá a las afueras de Manila, en las Filipinas, cada año, en Semana Santa,
una persona se crucifica. Crucifican a una persona como crucificaron a Cristo. Están las ambulancias, todo ahí listico. Para que es cuestión de segundos que lo van a crucificar y lo tienen que bajar y la ambulancia y tomarlo y todo. En otros lugares, yo he visto personas subir montañas en Semana Santa. Y aunque una persona se crucifique, vamos a suponer que una persona se crucifique y muera, su sacrificio de nada vale, por dos motivos. Primero, porque ya el precio del pecado de la raza humana fue pagado. Está pagado completamente, no hay ningún balance. Nadie puede hacer sacrificio ni penitencia por obtener nada, porque la sangre de Cristo ya pagó suficiente. Lo que se requería ya está pago, por un lado. Y por otro, porque ningún ser humano es como Cristo, sin tacha y sin defecto. Por eso es imposible, no puede haber absolutamente ninguna, podemos decir, no puede obtener absolutamente por sangre de hombres. Y Cristo Jesús, en su sacrificio, dice la Biblia que esa sangre de Cristo es una sangre la cual es efectiva para todo tipo de pecado. No hay pecado que esa sangre no pueda perdonar. En Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Vamos, hagamos una traducción más precisa. De todo tipo de pecado, de toda clase. Cubre todo pecado. Dice, nos limpia de todo. Ahí no dice de todo, sino de todo, incluyendo el tipo de todo pecado. ¿Nos limpia qué? La sangre de Cristo. Nos limpia la sangre de Cristo. El Señor quiere, como cuando una persona está como necesitada de un baño, el Señor nos lava, nos baña, nos lava con su sangre. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. O sea que nosotros vemos aquí varios aspectos. Dice, y Jesucristo el testigo fiel. ¿Por qué Jesucristo el testigo? Es que no hay otro testigo como Jesús. En todo el universo no puede haber un testigo como Jesús. Porque Él es testigo fiel en el sentido de que no hay otro como Él. En toda la faz del universo no hay otro como Cristo. Porque Cristo vino a los humanos a mostrarle lo divino. Cristo vino a mostrar lo divino. No en toda su extensión, porque hubiesen sido destruidos los hombres, pero vino a mostrar el carácter de Dios. Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo vino a testificar por el Padre. Y luego Cristo regresa al cielo a testificar por la raza humana. A testificar por lo humano. Solo hay uno, divino y humano, Cristo Jesús. Por eso es testigo fiel, conoce todas las áreas. Los divinos conocen las áreas humanas solo en teoría, y los humanos solo con las áreas divinas en teoría. Pero Cristo es el testigo fiel. Y dice, el primogénito de los muertos, un nombre que recibe Jesús, porque Jesús tomó naturaleza humana, y su naturaleza humana murió en la cruz, y Él la volvió a tomar. Como Dios es indestructible. Y por eso cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió en la cruz, miles resucitaron. Muchos, dice la Escritura, no sé cuántos. Pero se les pidió no salir de las tumbas.
habían de salir de las tumbas después de que Jesús saliera. Estuvieron ahí vivos esperando, según la escritura de Mateo. Y Cristo salió primero. Primogénito de los muertos significa preeminencia. El más importante que salió de la tumba. Primogénito de los muertos. Soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. Desde el desierto ya Satanás no tuvo entrada al concilio divino, ya perdió su curul en el concilio divino porque hubo uno que lo derrotó. Y Cristo tomó esa silla que tenía Adán y que la tomó después Satanás. Ahora Cristo la tomó de nuevo cuando lo derrotó en el desierto. Y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Dice: el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo no solo lava, la sangre de Cristo redime. Redimir significa también rescatar. Redimir significa también comprar. Por eso en Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre nos has comprado, con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado. ¿Para quién? Para Dios. La sangre de Cristo también tiene poder para emblanquecer el carácter de la justicia. Por eso dice en Apocalipsis 7, capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome acerca de una multitud que estaba vestida blanca: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la ropa significa la justicia, el carácter emblanquecido en la sangre del Cordero. Mis hermanos, la sangre de Cristo da victorias también. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En época cronológica esto ocurre cuando Satanás es vencido en el desierto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, después de que el acusador fue sacado, llegó un defensor. Qué contraste, ¿no? Se arroja un acusador para traer un defensor. Se arroja un acusador para que un defensor, ahora ya el acusador estando fuera y el defensor que tiene todos los derechos de todos los derechos, ahora muere en la cruz y va a defender. Y se produce un contraste. Satanás acusa, Cristo defiende. Satanás acusa, Cristo defiende. Aún cuando Satanás estaba ya echado de allá, lo sacaron al acusador, lo echaron
Cuando fue derrotado en el desierto, Cristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido. Yo imagino que el pedido se lo metió con alguien porque él no puede entrar allá para zarandearte. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y aquí dice que cuando el acusador es lanzado, ¿sí?, ahora hay un defensor. Y aquellos que buscan a este defensor, al Cordero, dice que los corderos le han vencido. Que todos le han vencido, los que fueron acusados, por la sangre del Cordero y en la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que da la victoria. Y quiero, mis hermanos, también decirles que este Jesús es nuestro héroe. En sentido simbólico, bueno, yo diría no solo simbólico y no literal, pero en el sentido de cabalga, porque él no anda a caballo, pero este héroe cabalga victorioso a través de todo el universo cabalga, dice el Apocalipsis. Él cabalga victorioso, dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, simbolizando que nadie está oculto a los ojos de él, como nada puede pararse ante el fuego. Y había en su cabeza muchas, ¿qué?, diademas. Es decir, que este no es un rey, este es un emperador, está sobre reyes, por eso tiene diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, pero esa sangre no es del enemigo, de los enemigos, esa es su propia sangre, simbolizando que él dio su propia sangre para salvar al mundo. Y su nombre es el Verbo de Dios. La traducción en inglés y la traducción en español, como el primer capítulo de Juan, capítulo 1, el inglés lo traduce la palabra, y está bien, la palabra de Dios. El español lo dice el verbo, porque el verbo no es solo expresión, sino acción, ¿sí? El verbo de Dios. Y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y su vestidura, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Por eso de ahí el título que escogí para este tema: el costo de la salvación gratuita. Es la sangre derramada por el Hijo de Dios. Hace algunos años estuve leyendo, unos científicos decidieron inventar algo, y si lo hubieran logrado, y estoy seguro que no lo pueden hacer, si lo hubieran logrado, muchas enfermedades hubieran desaparecido. Estos científicos dijeron: vamos a inventar sangre sintética. Vamos a producir sangre. Vamos a producir sangre para que corra en las venas y desarrolle las mismas funciones de la sangre. Vamos a estudiar cuáles son las funciones de la sangre, cómo podemos hacer una sangre sintética que sea inmune a las enfermedades, una sangre sintética que pueda correr de una manera en que no pueda ser afectada por nada. Y ellos empezaron a trabajar en la elaboración de sangre sintética, pero no pudieron, ni podrán, déjenme decirles, yo adelanto que ni podrán inventar sangre sintética. De acuerdo a la Biblia no podrán. ¿Y por qué dirá el pastor Enrique que de acuerdo a la Biblia no podrán? La sangre, hermanos,
Es vida. La sangre es la vida, así dice la Biblia. No se puede inventar sangre. Y cuando decimos que la sangre de Cristo, cuando decimos es un sentido simbólico, estamos diciendo la vida de Cristo. Lógicamente que nosotros tenemos que entenderlo, que es la vida humana de la humanidad que Jesús tomó, porque su vida divina es indestructible. Cuando murió la parte humana, según el desahogo a la gente, ahí estaba él al lado, y él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Yo la pongo y la vuelvo a tomar de nuevo. Y él fue sacrificado como un cordero sin mancha, sin tacha. Y muchos ateos hoy tienen que agradecerle a Cristo. Muchos ateos le tienen que agradecer a Cristo de que están vivos. Mucha gente que odia a Cristo hoy tiene que agradecerle por su existencia. Toda la gente que ustedes moviéndose vive porque Cristo murió en la cruz. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, hace tiempo Dios le hubiera dado el pago a este mundo y no existiría. Por la propia existencia de los impíos que respiran fue porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. Y gracias a Él, nosotros tenemos vida y tenemos salud, tenemos familia y tenemos la oportunidad, Amén. por su sangre, de ser sanos. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.